Potenciar el trabajo conjunto entre la sanidad pública y la sanidad privada para lograr que el sistema sanitario se sustente en dos patas cada vez más resistentes. Esa es una de las misiones fundamentales del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Salud. Para ahondar más en este objetivo, contamos hoy con el vicepresidente de IDIS, don Luis Mayero. Muy buenas. Muy buenas. ¿Cómo están? Gracias por invitarme y espero que pueda resultar de ayuda a dar la información que pueden necesitar las personas que nos van a ver, ¿no? O por lo menos orientarles. Seguro que sí. Muy bien. Pues la primera pregunta es obligada. ¿Cuál es la aportación de la sanidad privada al Sistema Nacional de Salud? Bueno, pues la sanidad privada ahora parece que está aportando algo. Venía aportando algo desde siempre, pero hasta que no ha habido un interlocutor único, en este caso el IDIS, pues parece que estábamos un poco, yo lo traslado como escondidos en un armario, es decir, no acabábamos de salir del armario. Muchas veces por nosotros mismos, que nos parecía, bueno, pues que debíamos estar ahí porque nos iba bien, porque tampoco no pensábamos que a lo mejor saliendo fuera incluso íbamos a parecer que molestábamos y bueno, teníamos nuestros clientes, teníamos nuestras salidas y nos iba bien, pero resulta que esas situaciones nunca son buenas a medio o a largo plazo. Y ahora, desde que estamos en el IDIS, yo creo que lo que hemos conseguido en estos 4 años es poner encima de la mesa no solamente que existimos, sino qué es lo que hacemos. Y hay un dato muy objetivo, contestando muy clara y directamente a la pregunta: ¿cuál es el PIB sanitario? Por encima del 9, un poquito por encima, un tercio de ese PIB es sanidad privada. Y parte de la sanidad pública, en lo que afecta a conciertos y acuerdos de colaboración público-privada, también. Por tanto, incluso un poco más del 3. Entonces, económicamente, numéricamente, es esa cantidad. Estéticamente, es mucho más, dado el nivel de los profesionales y de los hospitales y de las aseguradoras que tenemos en este país. Lo que ocurre es que todavía no hemos sido capaces, al público en general, a los ciudadanos y en muchos casos a algunos de nuestros compañeros, a trasladarle el nivel que tiene actualmente la sanidad privada, y que sin ser muy soberbio yo diría que sin estar la sanidad privada colaborando en este momento con el resto de la sanidad, la situación iba a ser muy diferente a la que tenemos. Habla de colaboración. ¿Cómo debe ser esa colaboración entre la sanidad pública y la sanidad privada? ¿Hay reglas claras del juego? ¿Se están aplicando? Porque bueno, ya vemos que comentaba, hay críticas de algunos sectores, muchas veces justificadas, otras no. Bueno, yo no creo que haya críticas, porque no se puede criticar algo que funciona bien. Por poner un ejemplo, luego seguramente saldrá este tema, porque es un tema también muy de actualidad. Pues nosotros hay 2 millones de personas, más o menos, que son funcionarios, y nosotros cada año nos examinamos en el mes de enero, porque se pueden cambiar y estar en las entidades privadas o en el sector público. Y ahora estamos en un 86-85% de éxito, digamos, y hemos llegado a estar por encima del 90%. Es decir, no es que significa que no funciona mal, lo que pasa es que no es que haya críticas de sectores, lo que hay es alguna ideologización y alguna estigmatización por parte de algunos sectores políticos respecto a la sanidad privada. Todo es una imagen externa, porque luego todo el mundo utiliza la sanidad privada de una manera o de otra, pero parece como que a algunos de estos sectores les da como cierta vergüenza decir que la utilizan. Pero yendo a la pregunta concreta, la relación entre la sanidad pública y privada debe ser algo natural, que funciona como el que se levanta, se va a tomar un café y se va a coger el medio de transporte para ir a su trabajo. Debemos ser conscientes que la sanidad privada, yo siempre defenderé la que está, porque yo estoy en una entidad que es ASISA, que es una entidad social, y por tanto no entendería la sanidad privada pura y dura del CAS, de yo tengo dinero y me voy a un hospital y pago el servicio, sino que defiendo la sanidad privada en lo que es la relación con la colaboración con el sector público. Entonces, en esa línea, en lo que es relación, colaboración público-privada, puede haber una financiación, y debe haberla, una financiación pública, pero la provisión, hay países como Holanda que la provisión es 100% privada y no pasa nada. Y hay países donde la provisión es a medias, y hay países donde la provisión es un tercio. Pero el sistema tiene que funcionar, y el objetivo es que el ciudadano tenga la mejor asistencia posible. Da igual que la dé
Esto es algo que es un punto común y que se dice con frecuencia y parece que no tiene interés, pero sí lo tiene. Da igual que usted vaya a La Paz y la atienda un médico que sea funcionario, que sea estatutario, que sea liberado o que sea un señor que han contratado porque han externalizado un servicio, como está ocurriendo con los hospitales de concesión privada, donde el sector público no llega a construir un hospital en un tiempo limitado y hay que dar asistencia, y ahí lo que se hace es dar una asistencia a un número importante de ciudadanos a través de una empresa privada que lo gestiona, pero que mantiene, sigue las normas, está bajo la auditoría del Estado y está financiado por el Estado. A veces se confunde y, por ejemplo, el modelo Muface se dice que es un modelo privado, no, es un modelo público, de financiación pública, donde la provisión a elección del ciudadano puede ser pública o privada. Por tanto, algo natural, uno elige A o elige B y no tiene que plantearse si elige A porque es público. Nadie puede ser un talibán de lo público ni lo privado, sino de lo bueno. Comentaba que en la actualidad el Sistema Nacional de Salud no podría ser sostenible, por supuesto, sin la aportación de la sanidad privada. ¿Se le ponen cifras a esa aportación? ¿Sabemos cuánto se ahorra o cuánto ahorran los seguros privados a la sanidad pública? Pues evidentemente con datos muy sencillos. Por ejemplo, pues esos 2 millones de funcionarios que estamos hablando, si el 86% están en la sanidad privada, son un número muy importante de ciudadanos que no están haciendo uso del sector público. Sabemos además, y tenemos que partir de ahí, es decir, el sector público no está sobrado. El sector público está sometido, y lo estamos viendo, y además es muy criticado, a permanentes, desde que empezó la crisis, pues ajustes, reducción de presupuestos, y estamos viendo que los ciudadanos están siendo de alguna manera pues sometidos a unas listas de espera mayores, a una serie de desventajas en la utilización y de accesibilidad, que es lo más importante de la sanidad. Por tanto, venimos de que el sector público no está sobrado, está en una situación incómoda. Evidentemente, por poner un ejemplo, he dicho los 2 millones de ciudadanos que tiene el colectivo de Muface, o de las mutualidades, porque siempre decimos Muface, pero hay 3 mutualidades, pero es que hay 10 millones, si quitamos los 2 millones, hay prácticamente 8 millones de ciudadanos que tienen la doble posibilidad. Entonces, si en estudios que hemos hecho nosotros en el IDIS, si los que tienen doble tarjeta utilizasen exclusivamente la privada, estaríamos hablando de unos ahorros de por encima de los 1.300 euros año. Si utilizasen a medias, a 50%, de aproximadamente unos 600 euros año. Tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que en Madrid hay 2 millones de ciudadanos que tienen una póliza de asistencia sanitaria, sea bien por el modelo Muface o bien una póliza que pagan de su bolsillo o a través de las empresas. Por lo tanto, es evidente que no estaríamos en la misma situación. O sea, hay muchísimas personas que comparten y utilizan de una manera o de otra. Por ir todavía a una contestación más concreta, en un informe que hizo el IDIS, que viene haciendo el barómetro en los últimos 2 años, este próximo será el tercero, en el primer año hicimos una encuesta sobre las personas que tenían doble tarjeta y cuántas utilizaban únicamente la privada. El primer año las cifras estaban en el 7%, este año pasado, en el 2013, estaban en el 17%. Lo cual quiere decir varias cosas. La primera es que los ciudadanos utilizan cada vez más la privada, y lo que hay que saber es si es porque la pública tiene más dificultades para llegar, que puede ser una de las razones, pero también es porque el sector privado cada vez tiene más calidad. Y, como hemos dicho en nuestros informes, no estamos solo para dar una asistencia médica primaria, sino estamos para dar, y la damos ya, por eso cada vez vienen más ciudadanos, una asistencia médica muy compleja. Pero es evidente que la situación sería muy diferente si no existiese el sector privado en España. Algo que realmente es lo que en la primera pregunta debemos de dejar claro y poner en el escaparate, que la gente lo conozca, ¿no? A pesar de la crisis económica, de las dificultades, a pesar de que el IVA también ha hecho daño al sector... Va a hacerlo. O va a hacerlo. ¿Se confirma esa tendencia a la alza del sector privado? Bueno, en 2 líneas. Es decir, yo lo que hablaba hace un momento era el sector privado como provisión, es decir, la calidad de los hospitales, la calidad de los profesionales. Más de 300.000 profesionales trabajan en el sector privado. Cuando yo terminé la carrera era inviable, y aparte, como decía, estábamos metidos en el armario, era muy difícil entender. A nadie se le ocurría decir que estaba desarrollando su carrera profesional solo en el sector privado. Es decir, un médico pues trabajaba en la pública y luego pues
de alguna manera participaba también en mayor o menor medida. Ya entonces había profesiones que trabajaban en una gran medida, pero la situación ha cambiado. Es decir, ahora hay muchos profesionales que únicamente funcionan en el sector privado y desarrollan su carrera profesional en el sector privado. Por tanto, la calidad del sector privado de provisión ha crecido de una manera enorme. También, no solo en asistencial, sino también en la investigación y en la docencia. ¿Cuántos hospitales hay? Bueno, la Clínica Moncloa el año pasado empezamos a funcionar con colaboración con la europea y ahora estamos con 2 cursos de CIR y hay hospitales que ya lo tenían previamente, ¿no? Entonces, el sector privado, en cuanto al nivel de provisión, es evidente que tiene un nivel altísimo. En cuanto al nivel de aseguramiento, pues yo creo que las aseguradoras en España son de un nivel máximo. Yo creo que en Europa es difícil que haya, y de hecho nuestro conocimiento se traslada en muchas ocasiones, nos lo solicitan. Y es verdad que en estos momentos de crisis, a pesar de la crisis y a pesar de que el ciudadano tiene gratis una asistencia pública, y cada vez, en el caso de Madrid, más accesible, todos sabemos los hospitales que se han ido construyendo y desarrollando en Madrid, pues a pesar de eso, previamente a la crisis estaba creciendo de una manera importante, con 10 dígitos, pero ahora estos últimos años hemos seguido creciendo. Un 1, un 2, este año pasado un 3, es decir, se está creciendo, lo cual quiere decir que es un sector potente, porque en crisis y con una gran competencia sigue creciendo. Por tanto, creo que está en una buena forma, porque tiene una buena calidad, y yo creo que incluso si llegamos a pasar esta crisis, que parece que, yo no soy economista, entramos, salimos, parece que subimos, que bajamos, y sobre todo si desde la administración se dan cuenta de la posibilidad de colaboración que tienen con la privada, yo creo que el escenario futuro será bastante bueno. Hablando de posibilidades de colaboración, el Ministerio de Sanidad está haciendo una apuesta por la sanidad electrónica. Hay una e-receta que se está implantando en la sanidad pública. ¿Se tienen planes o se sabe cómo se va a hacer esa implantación en la sanidad privada? Porque evidentemente tiene que implantarse. Bueno, eso está todo en el entorno de lo que estamos hablando. Es decir, si de verdad desde la Administración se piensa que la sanidad privada puede participar, la sanidad privada está perfectamente capacitada para participar de cualquier proyecto. De hecho, bueno, la ministra ha estado en algunas de nuestras reuniones y algo que planteamos nosotros históricamente desde el sector privado es que el ciudadano no se repita las pruebas, es decir, que haya una libre circulación con tarjeta electrónica, con historia clínica electrónica. Nosotros en Muface tenemos acuerdos que la mutualidad nos imponen para que podamos darles toda la información de CMBDs, es decir, que haya un absoluto control de profesionales, absoluto control de enfermos, y por tanto lo que no tiene sentido es que un ciudadano que está tratándose en la pública en un momento determinado, también tiene tarjeta privada, tiene su historial, tiene sus pruebas hechas, tenga que ir y repetirse pruebas. A veces entraríamos incluso en malpraxis, porque evidentemente repetir pruebas que son radiaciones ionizantes, pues eso puede producir, y muchas veces ahí tiene que funcionar no que el profesional sea más o menos sensible y lo haga o no lo haga, sino que hay una normativa. Sabemos que hay profesionales que son más sensibles y otros menos sensibles, pero lo que no se puede hacer es a un ciudadano, primero el ciudadano no se le puede someter a más pruebas, ni a más pinchazos, ni a más pruebas radiológicas. Y segundo, ¿qué sentido tiene gastar dinero público cuando el señor ya tiene hecho unas pruebas? Oiga, es que no me gusta esta resonancia. Bueno, pues vaya usted al auditor, vaya usted a la Consejería de Sanidad, y que los responsables de esa Consejería de Sanidad, que tienen que dar el visto bueno a los centros sanitarios públicos y privados, pues diga que este servicio de radiología no funciona bien. Pero si estamos todos, entiendo que los hospitales públicos también tienen que pasar por ese tamiz del control de las consejerías. Si todos han pasado, todos están en orden, pues todas las pruebas tienen que ser correctamente utilizadas y no pueden repetirse, porque a veces es por un tema técnico y también otras veces es por un tema de sensibilidad política, ¿no? Que no debería existir. Yo creo que eso es lo que debemos de acabar en el sector de la sanidad. Hablando de sensibilidad política, la sanidad transfronteriza es un tema que ha generado polémica, que sigue generando en algunos aspectos. ¿Cómo o qué aporta en este sentido la sanidad privada? Bueno, lo mismo que puede aportar en la sanidad de los ciudadanos de este país. Quiero decir, nosotros somos unas instituciones de máximo nivel y que están absolutamente capacitadas. De hecho, desde el Ministerio nos han tendido la mano porque ven que aquí les podemos ayudar. Tienen un sector público que está saturado, pues lógicamente no tendría mucho sentido ofrecerse, aunque en este mundo global el ciudadano es de libre circulación. Todos con nuestro carnet de identidad podemos circular por
espacio Schengen y por muchos más sitios. Y entonces no tendría mucho sentido que un ciudadano francés, un ciudadano inglés no pueda venir aquí, o que un ciudadano español no pueda ir allí. Y en eso posiblemente los ciudadanos de fuera tengan menos, digamos, bloqueos mentales por utilizar una sanidad pública privada. El que viene de fuera lo que quiere es que lo operen de la cadera bien o que lo operen de la fractura del que sea correctamente de cadera o del tobillo. Es decir, no va a ir a ver el matiz político, sino va a ver la calidad. El problema luego son los reembolsos, ¿no? Bueno, ahí tiene que ser hemos sido testigos de que con la anterior legislatura parece que hubo algún problema para todos estos ciudadanos que vienen, y no estamos hablando ya de transfronteriza, estamos hablando de turismo sanitario, a veces solo sanitario, porque no es lo mismo que un señor que venga aquí a hacer turismo se caiga y se rompa la cadera, a que venga un señor con un problema previo y venga que operarse porque la sanidad de su país funciona peor y aquí estemos gastando recursos y luego seamos incapaces de recuperarlos. Eso es un problema de la administración. Nosotros ahí colaboraremos, pero la administración tendrá que cuidar de las empresas públicas y privadas. No creo que deba de cuidar más unas que de otras. A su juicio, ¿cuál sería el principal problema para la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, para esa sostenibilidad? Porque lo ha comentado, está en dificultades. ¿Qué es lo que falla? Bueno, globalmente. Globalmente, porque sé que es complejo. Globalmente, quiero decir, globalmente, lo primero que tiene que hacer el Sistema Nacional de Salud, en el cual creo que la sanidad privada debe estar incluida, es planteárselo como en cualquier empresa o como en cualquier domicilio de un ciudadano normal. Es decir, qué recursos tengo y cómo puedo dar esos recursos al mayor número de ciudadanos en el menor tiempo posible, porque no engañemos al personal. Quiero decir, yo puedo tener unos servicios magníficos, sí, pero si para acceder a ellos tengo que estar un tiempo de espera que supone que al final no voy a poder acceder en el tiempo que tenía que, cuando realmente es efectivo el tratamiento, pues tampoco. Es decir, no valen los planteamientos teóricos. Tengo un gran Servicio Nacional de Salud. Hay que ser práctico. Entonces, yo entiendo que la viabilidad viene de que se le den los recursos suficientes, se habla de que sean finalistas los presupuestos y todo esto, y que se utilicen todos los recursos posibles, en estos también los recursos privados. Y evidentemente, pues desde hace mucho tiempo atrás estamos hablando de que los hospitales deben ir a una gestión mucho más profesional. Entonces, los recursos que se tienen que ser eficientemente puestos en marcha. Es decir, quizá esa es la diferencia de la privada con la pública. La privada le obliga al gestor privado cada mes a tener una cuenta de resultados y si no lo hace bien, posiblemente el consejo de administración de ese grupo hospitalario le va a decir, oye, tú no lo haces bien, fuera. Quizá en la pública habría que poner a los mejores profesionales en esos puestos de dirección, utilizar los recursos humanos de manera correcta, utilizar, bueno, aquí estábamos hablando de centrales de compra hace 4 días, es decir, bueno, pues hombre, los grupos privados tienen eso de hace mucho tiempo porque no les queda más remedio, porque tienen que ir, tienen sus recursos y nadie les va a dar más. No va a haber un alargamiento del presupuesto a final de mes de octubre, es decir, y en eso yo creo que en la administración pues se tiene que ser más estricto en estos temas de control económico, ¿no? Y bueno, pues a partir de ahí yo creo que una gestión profesional, contando con todos los actores del sistema, pues evidentemente, y luego no prometer más de lo que puedes dar, tener una cartera de servicios homogénea, no tener 17 carteras de servicios. Bueno, pues a veces cuando hay una situación de estrés sanitario, uno se da cuenta de por qué muchas veces es necesario tener centralizado determinados servicios públicos que tienen que tener un potente mensaje en un momento determinado, ¿no? Entonces, bueno, pues no habría que hacer muchas cosas, pero habría que hacer cosas que a lo mejor en este momento, por cuestiones políticas, son muy difíciles de hacer. El Sistema Nacional de Salud, tanto la parte pública como la parte privada, cuenta con excelentes profesionales. Siempre se ha dicho que el sistema público se sostiene gracias al esfuerzo de los profesionales porque si se ven las comparativas con los salarios europeos están por debajo en las remuneraciones. Este tema de remuneraciones, que también se está hablando ahora mucho de introducir cuestiones que sí se dan quizás en la sanidad privada, como son el que se tengan en cuenta los objetivos, que se cumplan esos objetivos y se den incentivos en función de ese cumplimiento, que sí se dan en la sanidad privada y no se dan en la pública, es parte del éxito de esa sanidad privada, esa remuneración asociada a una
pues, a una parte de la función de capacidades del profesional y... Pues desde luego lo que sí es cierto es que la remuneración de los profesionales sanitarios en nuestro país no está a nivel de otros países de la Comunidad Europea. Esto es algo que es indiscutible, ¿no? Y es una lástima porque los profesionales que salen en este país por el sistema MIR son profesionales muy bien preparados, y hay otros países que lo que hacen es utilizar esa buena preparación, no tenerla ellos, no gastarse dinero en preparar profesionales y luego captarlos pagándoles un 30 o un 40% más de lo que ganan en nuestro país, ¿no? Entonces es cierto que ahí se debería de hacer una política de personal, de recursos humanos diferente, en la línea que contestaba anteriormente, de que el que trabaje más gane más y que el que no trabaje se le ponga en situación adecuada. Es decir, lo que no puede ser es que, como ocurrió en su momento, pues si hay unos recursos de pagos extras por objetivos, se repartan en todo el servicio, porque eso es un poco la política que se ha llegado en este sistema, y aquí gana igual el que trabaja bien como el que trabaja mal. En la sanidad privada no ocurre esto, evidentemente. En la sanidad privada es pago por acto, y normalmente es pago por acto. Últimamente el crecimiento de los grupos hospitalarios posiblemente lleve, y es algo que desde el punto de vista de los profesionales habría que tener cuidado, a situaciones de replicar el modelo sanitario público, cuando los profesionales están dentro de grandes grupos hospitalarios y no son ellos los que directamente tienen la relación con el pagador, en este caso con las aseguradoras. Yo entiendo que el modelo de pago por acto es el más justo. Es cierto que en el caso nuestro, que somos una empresa que es una SA, pero que la dueña es una cooperativa para nosotros de médicos, cooperativa de médicos, para nosotros evidentemente creemos que también el sector privado, el médico, no está a un nivel adecuado, pero también tenemos que tener en cuenta que el precio de las pólizas, de las primas, en estos últimos años no solo no ha subido, sino que está en una situación de incluso bajar, por varias razones, que no sé si vienen al caso, pero sabemos que hubo una situación de reducir la desgravación fiscal, hubo una situación de que todo se fue hacia los colectivos lógicamente tienen una forma de negociar el precio de la prima muy diferente a la póliza individual, y también la competencia. Nosotros en este país pues hay una competencia de aseguradoras muy potentes, y cierto también, por lo que decía al principio, que el valor que tiene el ciudadano de lo que es la sanidad privada, pues no lo tiene suficientemente, y no está dispuesto a pagar algo realmente que pensamos, si uno compara los costes de una prima en España, en Europa y en Estados Unidos, pues se queda bastante de piedra. Y yo además siempre me gusta recalcar que no solo el precio, es decir, las pólizas, las carteras de servicios de España, de las aseguradoras, reúnen todos los hospitales de máximo nivel y todos los profesionales de máximo nivel de una localidad. Si uno se hace una póliza en Nueva York o en Chicago, bueno, pues la póliza, dependiendo de lo que pague, uno llega a unos niveles, e incluso hay algunos profesionales y algunos hospitales que no se llegan con ningún tipo de póliza. Luego se da aquí una calidad mucho mayor de la que se puede dar fuera a un precio menor. Y todo eso al final repercute en el pago del profesional. Yo creo que la situación, por ejemplo, que nosotros hemos planteado desde IDIS en cuanto a la mejora del modelo MUFACE, de la financiación, a que se nos permita que la desgravación sea también en pólizas individuales, iría en una mejora de las cuentas de resultados de las aseguradoras, que desde luego debería de al final repercutir tanto en los hospitales como en los profesionales, que creemos que es necesario pues mejorarles sin ninguna duda. Ya que hablamos de MUFACE, esa subida del 1,5% parece que no soluciona mucho el escenario que se planteaba, esa subida reciente que ha hecho el Gobierno. ¿Peligra el sistema? Sí, no hay una subida del 1,5%, es decir, realmente vamos a ir para atrás. Nosotros, el modelo MUFACE tiene un déficit de financiación entre un 30 y un 40%, pero no dicho porque nosotros somos los aseguradores y queremos que nos pague un 30% más, dicho por estudios de consultoras, incluso de la Dirección General de Seguros, y además estudios clarísimos. Es decir, el coste del ciudadano por año en una comunidad autónoma sabemos el que es, y en muchas ocasiones, en Madrid concretamente, 2 millones de ciudadanos que tienen una póliza directa, abarata mucho el coste público, pero sabemos el que hay y está muy por encima del que nos pagan a nosotros desde las mutualidades. O sea que venimos, y esto es muy importante, de una situación de gran déficit de financiación. El año pasado se agrava porque el año pasado se denuncia el concierto que había para la subida de un punto y se congela la prima. Estamos hablando del año 2014. Para el 2015 se habla de, bueno, hay un aporte por parte de Hacienda
de esa cantidad que usted decía, pero que evidentemente Hacienda piensa recuperarlo con la subida del IVA, como se ha dicho por parte del CSIF, de manera muy clara por Eliseo Moreno. Pero también es verdad que lo que se ha subido al final no va a ser eso, va a ser, a lo mejor no llegará ni a un punto. Evidentemente esto es una subida muy insuficiente, y además de esto llevamos 5 años con congelación de oferta pública de empleo, es decir, el colectivo de funcionarios cada año es un año mayor y no entra gente joven, que eso es absolutamente fundamental en cualquier estructura. Estamos hablando que para pagar las pensiones de los ciudadanos tiene que haber más altas en la seguridad social. Oiga, pues si esto pasa en la administración, pasa en todos los niveles. Entonces, no solamente no hay subida de primas, sino que además no entra gente joven. Se habla de que la índice de reposición en vez del 10 va a ser de 50 este año. Bueno, pero el año 2015 la reposición la pueden hacer en enero, en febrero o en diciembre, con lo cual la repercusión que vaya a tener es pequeña. Por tanto, pues las perspectivas son muy negras. Y de hecho, no es que lo diga yo, es que no hay aseguradoras en el colegio. Por ejemplo, en ISFA solo hay 2 aseguradoras. Quiero decir que y hay una aseguradora importante que se ha salido el año pasado, este año 2014. Quiero decir, no es algo que yo esté poniendo el cielo tormentoso, es una realidad, el cielo está tormentoso, no porque lo diga yo. Entonces, pues, lo que se debe de hacer por parte de la Administración, y lo estamos pidiendo, es que dennos ustedes un proyecto a 2, 3, 5 años, 4 años. Porque para dar asistencia a 2 millones de ciudadanos hay que hacer una previsión en los hospitales, en las aseguradoras, hay que tener equipamientos, equipos médicos. Yo no puede tenerlos un año sí y un año no. Sí, dígame, usted, yo voy a tener, les hago este proyecto, subidas del 2, del 4, del 6, de aquí a 3 años. Y el resto de aseguradoras, la nuestra y el resto, hace su planteamiento y los hospitales hacen lo suyo. Si en este planteamiento, estando con la espada de Damocles cada año de si va a haber subida o no, que no la hay, y si vamos a seguir con el modelo o no, porque políticamente ya sabe usted que ha habido alguna discusión, y si usted pregunta a algunos partidos políticos le dirán que no le gusta, que es un modelo que no tiene equidad, cuando los ciudadanos que están en el modelo MUFACE pagan sus impuestos y además pagan su cuota de MUFACE. Y cuando desde el IDIS hemos intentado extrapolar este modelo a otros y no ha habido una gran afinidad por parte de las personas que se lo hemos contado para ponerlo en marcha, pues evidentemente las perspectivas no son muy halagüeñas. Cambiando de tercio, el Ministerio recientemente aprobaba un registro de profesionales. Me imagino que en ese contexto de colaboración la sanidad privada también pondrá su parte, ¿no? para que ese registro tenga éxito. Claro que sí. Ya le decía antes que, por ejemplo, en el colectivo MUFACE nos pidieron el CMBD, lo que son los mínimos datos de los pacientes, y se ha conseguido cada año como objetivo de todas las aseguradoras. Todas las aseguradoras tenemos un registro de profesionales donde se les exige que aporten la información de título, seguros, colegiación, etcétera. Por tanto, nosotros en ese sentido, además estamos de acuerdo. Yo creo que no tiene mucho sentido que ya de entrada en un sector no sepa ni con quién puedes contar, y quién es y qué capacidad tiene. Yo creo que eso es absolutamente necesario. Y de hecho, desde el sector incluso de los profesionales, se le ha pedido al Ministerio que nosotros como profesionales del sector, además de como aseguradora, pues desde luego estamos de acuerdo y colaboraremos 100%. Pues ya para finalizar, hemos visto que las normas, las reglas del juego entre la colaboración público-privada están claras, están sustentadas claramente en unas reglas establecidas, pero de alguna forma todavía queda margen para esa colaboración. De cara a un futuro, desde IDIS se plantean nuevas fórmulas. Bueno, yo no creo que estén tan claras las reglas de juego, quiero decir, no, porque vamos a ver, la colaboración público-privada históricamente tiene 3 vías de salida, que son las mutualidades, y ahí no hay unas reglas. Estamos hablando, oiga, póngame unas reglas, póngame un proyecto a 3 años, dígame qué es lo que quiero, dígame si incluso usted, si llega al gobierno, lo va a desmontar, porque yo tengo que saberlo, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es un modelo, yo creo que muy bueno, es un modelo, hablábamos antes de las 17 comunidades autónomas y los problemas que surgen cuando el modelo MUFACE es un modelo estatal, es decir, el ciudadano de MUFACE que es funcionario en Melilla, le pueden atender en Melilla, le pueden atender en Palma de Mallorca, en Canarias y en Ribadeo, y con su misma tarjeta. Luego es un modelo que tiene muchos beneficios esto, y tiene muchas partes que se pueden utilizar para extrapolarlas a otros modelos, ¿no? El otro modelo de colaboración público-privada, que es el de las concesiones administrativas, pues todos sabemos lo que ha sufrido, sobre todo en Madrid en el mes de enero. Es un modelo eficiente, es un modelo
yo pongo el ejemplo del hospital, por ejemplo, de Torrejón, una zona donde hay 200.000 habitantes, donde tenían que desplazarse a Madrid, y se les monta un hospital en menos de 2 años, y las personas que están allí, que al principio de la inauguración había unos cuantos que iban con camisetas a protestar, resulta que luego pues el hospital están encantados. Si hay un infarto le van a atender en menos tiempo que antes y tiene más posibilidades de salvarse. La señora que está embarazada, la van a atender enfrente de su casa. Luego ese modelo, y estamos hablando, nosotros tenemos en Torrevieja, tenemos en Elche, en mi empresa, modelos de colaboración, creemos que están bien, pero desde luego todos somos conscientes que desde lo que pasó en enero, ese modelo tiene una supervivencia y una evolución bastante dudosa. Y yo creo que ahí pues se tiene culpa por parte de muchos de por qué ese modelo no va para adelante, cuando realmente es un modelo que funciona en toda Europa. O sea, no es un modelo que nos inventamos en España. Y el otro modelo de colaboración público-privada, que es un modelo muy etéreo, que es el modelo de las listas de espera, de la resolución de los conciertos singulares, es decir, ese modelo también depende muy mucho de la capacidad económica que tenga la administración en cada momento, y también del sesgo político, es decir, me gusta mandarlo, no quiero que me saquen los sindicatos, sé que estoy mandando mucho, es decir, pues lo que decía antes, si yo no sé si me van a mandar 1000 cataratas todos los años desde la administración, ¿cómo voy a tener un servicio correcto y completo de oftalmología para dar salida a esa cirugía de la catarata, ¿no? Entonces yo creo que en esas 3 líneas, es una colaboración muy importante, la colaboración en esas 3 líneas, pues ahí se deben de marcar claramente cuáles son las reglas de juego. No podemos tener unas reglas para el sector público y otras para el sector privado. O sea que ahí había que profundizar. Y es verdad que en el IDIS, desde esta última, digamos, directiva, que cuando entró Javier Murillo de presidente, pues trabajamos en 2 líneas. Una es la transparencia, que yo creo que eso lo hemos demostrado con los informes que estamos desarrollando cada año, y la otra es buscar nuevas fórmulas de colaboración público-privada. Hemos creado una comisión con personas de los partidos nacionales mayoritarios, PP y PSOE, organismos, federaciones sanitarias, personas de la economía de la salud, y bueno, pues en los próximos meses creo que podremos poner encima de la mesa algún otro modelo de colaboración, pero bueno, aprovechemos los que tenemos, que son muy eficientes. Don Luis Mayero, pues muchas gracias por habernos acompañado en Salud TV. A usted y a vosotros.